Amigos, muy buenos días. Estamos en una videoemisión dominical del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión, periodismo comunitario independiente. Pues vamos así con este tema porque sigue la mata dando y vámonos a un recalentado de noticias. Y vamos a iniciar con este tema porque vamos a pasarles un extracto del mensaje de clausura que dio la presidenta de la Corte hará unos 9 días en la clausura de los foros que ellos realizaron, el Poder Judicial, desde marzo para acá, donde va a comentar, según los hallazgos que ella ha llamado, en esos foros que se llevaron a cabo en toda la República Mexicana, como dije, a partir de marzo pasado. Ahí vamos a escuchar algunas cosas de una pregunta muy interesante que la señora se hace. Y pues vamos a pasarles, como les dije, esta pregunta porque vamos a darle una respuesta a la pregunta que ella hace. Entonces, vámonos aquí. Oh, que la canción. Aquí, vámonos aquí. Vamos a poner atención, amigos y amigas. Repito, esto es muy interesante. Repito, es el mensaje de clausura de la ministra de la Suprema, presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a clausurar sus foros. Vamos. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Para que a lo largo de este recorrido, ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Para que a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de 3.500 personas de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla. Bueno, hasta ahí, porque antes y después de esto, la señora se avienta un chorazo mucho mejor que el de políticos connotados. La pregunta de la señora fue: ¿en qué hemos fallado? 3.500 personas a nivel nacional participaron en sus foros, no quiero ser despectivo llamándole foritos, donde ya dijimos que no estuvo representado el pueblo en sí, sino lo que ellos llaman la sociedad civil, los empresarios, el poder judicial y algunos organismos autónomos, más las universidades. Puro sector elitista estuvo en esos 3.500 asistentes en los foros que el Poder Judicial realizó. La pregunta que ella se hace es: ¿en qué hemos fallado? Pues una y otra vez nos dijeron en esos foros que la justicia está distante, que se tiene que batallar para encontrar justicia. Vámonos con la nota de la jornada de antier viernes 19 de julio del 2024, perdón, de 2024, en su página 3 dice: maniobras dilatorias de jueces frenan cobro de 130,000 millones de pesos. Esta nota que vamos a leer desde el punto de vista de su servidor, por cierto, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, da una muestra, es un botón de muestra para la respuesta que se le tiene que dar a la señora Norma Piña, que dice en qué hemos fallado. Y este es un botón de muestra. Ardides del Poder Judicial benefician a 13 grandes contribuyentes, dice el Ejecutivo. 13 grandes contribuyentes deben al fisco casi 130,000 millones de pesos, pero jueces han frenado por meses el curso de las denuncias presentadas ante el Poder Judicial para recuperarlos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como lo adelantó el miércoles en su mañanera de ayer, el mandatario dio a conocer casos de delincuencia de cuello blanco que no pagan impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. No reveló las razones sociales de los deudores, o sea, no dijo los nombres de las empresas. Ellos saben quiénes son. Sin embargo, detalló que el retraso propiciado por los juzgadores
entre la presentación de las denuncias y la cita para la primera audiencia es en promedio de 159 días, son 160 días, son 7 meses en promedio para que den la primera audiencia y empezar a desahogar las quejas y demandas del fisco ante los jueces de la Suprema Corte para que malos empresarios, evasores de impuestos, paguen. Los jueces les dan en promedio 7 meses para que se dé la primera audiencia. ¿En qué han fallado, señora Piña? El Código Penal, atención, es muy importante para que vean cómo los jueces se pasan las leyes por salva sea la parte. El Código Penal de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a llevar a cabo la audiencia inicial en un máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización de la Fiscalía General de la República, FGR. El Código Penal fija un máximo de 15 días para que el Poder Judicial empiece a desahogar las quejas. Y acabamos de leer que se tardan en promedio 7 meses. ¿No están violando ahí las leyes? El Código Penal, ¿quién les ha dicho algo en esas violaciones? Si no hubiera las mañaneras, el pueblo seguiríamos ignorante de muchas cosas y de muchas cochinadas que hace el Poder Judicial. Cuando ya se judicializa, aquí como lo están diciendo la nota, es cuando ya el organismo recaudador hizo todo lo posible por llegar a algún arreglo con con el deudor, o digámoslo así, con las personas que deben pagar impuestos. Ya cuando se agotaron las vías conciliatorias, de invitación abierta a que paguen, de que cumplan con la ley, es cuando ya el órgano fiscal les dice, ¿sabes qué? Esto ya se va a judicializar, se va a la corte. Y vemos cómo violan los jueces. ¿En qué han fallado, señora Piña? Siga la pequeña muestra. López Obrador presentó un gráfico con algunos detalles de estos casos que su administración califica de defraudación fiscal. El asunto con mayor adeudo a la hacienda pública es el de una empresa de transportación aérea. O sea, una línea aérea es la que más debe en impuestos que no ha pagado y que los jueces lo han solapado. Esta empresa de transportación aérea debe 33,400 millones de pesos. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esta empresa, enfatizó el mandatario. Agregó que la FGR solicitó la judicialización del caso el 3 de octubre de 2022 y el Poder Judicial otorgó la audiencia inicial 195 días después, el 16 de abril de 2023. Vamos a echarle cuentas. Octubre. No, octubre se cuenta porque fue el 3 de octubre, se cuenta completo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 6 meses y medio empezó, más bien dicho, a 6 meses y medio de que solicitan la judicialización a este deudor, esta empresa deudora, 6 meses y medio se tarda la corte, el juez, en darle la primera audiencia cuando debe ser en 15 días. ¿En qué ha fallado, señora Norma Piña? Una refresquera debe 22,701 millones de pesos y los jueces tardaron en citar a audiencia 210 días después, no los 15 que marca la ley. Una chatarrera no ha pagado al fisco 19,860 millones de pesos. El caso llegó al Poder Judicial el 9 de agosto de 2022 y a la fecha, 709 días después, no hay cita para audiencia. Echámosle cuentas. Se judicializó, como dice aquí, agosto de 2022. Chútense todo el 2023, 12 meses, más agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 17 meses. 17 meses. ¿Cuánto van de 2024? Van 6, 17 más 6, 23 meses que no ha dado audiencia los jueces de la corte a la demanda del fisco de que pague esta empresa chatarrera los
22, no, los dos, déjame ver cuánto dije, los 19,000, no, no es cierto, sí, 19,860 millones de pesos. La empresa chatarrera son aquellas grandes empresas que reciclan el acero de los automóviles, de todo, construcción mecánica grande, reciclan, esas son las chatarreras. Dice, una cementera tiene una deuda de 15,408 millones de pesos. Una minera, deuda de 11,400 millones de pesos. Un despacho contable legal y de nóminas debe 7,645 millones de pesos. Un despacho más de ese giro adeuda 1,780 millones de pesos. El presidente también exhibió el adeudo por 5,460 millones de pesos de una petrolera, que es particular, no es Pemex. Una compañía alimenticia que no ha liquidado 1,973 millones. Una firma gasolinera que debe 1,391 millones. Un equipo de fútbol, 1,271 millones. Y una cadena de tiendas departamentales suma 1,088 millones de pesos. Frente a ello, el presidente cuestionó cómo va a estar bien el Poder Judicial. Perdón, leo bien la pregunta. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabaja? Es como el ministro que vimos que de repente llega un expediente, lo pide y lo guarda, el adeudo en impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego. ¿Y dónde está la justicia rápida y expedita? Esto tiene que ver con la hacienda pública. Es dinero del pueblo de México. Vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva. Miren ustedes, esto es sumamente importante, la pregunta que hace el presidente. La pregunta del presidente es importante y la pregunta de la presidenta de la Corte es interesante. Pero veamos, la pregunta de Norma Piña es una pregunta cínica. Preguntarse en qué han fallado. Acabamos de ver como muestra maniobras dilatorias de jueces frenan el cobro de 130,000 millones de pesos. Eso, como dije, es una pequeña muestra y las empresas ya las mencionamos. Por eso, es una pregunta cínica de la señora. No tiene vergüenza. Quiero recordar ese caso, no me dio tiempo de investigar, a ver si no me equivoco del nombre, nada más lo quiero mencionar. Parece que la señora se llamaba Abril Campillo, hará unos 3 meses. Disculpen si no, si no son los datos exactos. Una señora joven, madre de familia, que venía huyendo del estado de Nuevo León porque tenía problemas con su esposo, un ejecutivo que ahora les llaman CEO, y venía huyendo de su esposo porque sufría maltrato, sufría violencia. No sé ya cómo le llaman ahora, si violencia intrafamiliar, no sé cómo le llamen ahora, pero sufría maltrato a manos de su esposo. Vino huyendo. El señor la había atacado con un bat en una madrugada y la había lesionado seriamente. El señor fue agarrado, fue encerrado allá en Nuevo León y fue catalogado con ese delito. No recuerdo el delito, pero no era violencia familiar. Era un delito más pesado y estuvo preso. Después, los jueces hicieron, o el juez hicieron unos manejos con esta persona y el delito que era más pesado que violencia familiar, lo rebajaron a violencia familiar, lo que le permitió al esposo quedar libre. La señora Abril huye hacia la Ciudad de México, viene hacia acá, y como soltaron al marido, que la había amenazado de muerte, si con el bat la había maltratado, la había dejado, pues no digo que al borde de la muerte, pero la había lastimado seriamente. Bien, lo sueltan los jueces al cambiarle el delito, le ponen un delito más suave y sale libre el señor bajo fianza. La señora, trasladándose de aquí del rumbo de Tasqueña hacia el norte, es seguida por un motociclista que la alcanza adelante sobre la calzada de Tlalpan y le zorraja 2 disparos en la cabeza, asesinándola. La señora iba con uno de sus hijos e iba con su chofer. La señora murió. ¿En qué han fallado, señora Piña? ¿Por qué no menciona ese caso?
fíjense, y ojalá y practicáramos esta frase que dicen que es de Bertolt Brecht: nada humano me es ajeno. En lo particular, cuando yo leí esto, no estaba todo el relajo del Poder Judicial, tendría como 5 años, y la verdad me enfadó mucho. De verdad, independientemente de que no cabe en mí el maltrato a la mujer, por mínimo que sea, podemos exaltarnos y ser gritones y soltar uno que otro improperio, pero llegar a la agresión física, bueno, independientemente de eso, repito, fue algo que pues, conmocionó. Y se pregunta la señora Piña en qué han fallado. Han soltado al hijo del Mencho, pero también hay otro, no me acuerdo cómo se llama otro, el Mochomo, no recuerdo. Han soltado a los hermanos, a los parientes de los líderes del cártel de la droga. Y la señora se pregunta en qué han fallado. Por eso califico de cínica su pregunta. Esta señora es una cínica. La pregunta del presidente: ¿a quién sirve el Poder Judicial? ¿Lo estamos viendo? Lo que acabo de leer es que él da su nota el jueves pasado, es otra muestra del botón que da respuesta, da un cacho de la respuesta más a la pregunta de Norma Piña. ¿En qué han fallado? En la gran protección que le han dado a estos evasores fiscales, a estos señores que no pagan impuestos. Es una cuestión, pero perdón, me perdí la pregunta. Esta era una respuesta, no solo a la señora Norma Piña, sino a la pregunta que hace el presidente. Aquí, ¿para quién trabaja? ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así, protegiendo a esos evasores que deben 130,000 millones de pesos al pueblo? ¿Para quién trabaja? La Corte trabaja para estos evasores fiscales. La Corte trabaja para los cárteles de la droga. La Corte trabaja para los asesinos, porque aunque no se ha probado, vamos a usar el término jurídico, para presuntos asesinos como el esposo de la señora Abril Campillo y muchos que han soltado. ¿A quién sirven? A figuras del poder mediático, del poder fáctico y de sus cómplices, como la señora Wallace, que tiene en la cárcel a Israel Vallarta, acusado de un crimen que no se ha demostrado que exista y no se le ha dictado sentencia a Israel Vallarta a 15 años que está prisionero sobre un juicio que no han sentenciado y que no se dieron y no sentencia porque no hay pruebas palpables. Ahí está la respuesta para la señora. Andrés Manuel: si no quieren riesgos o recibir amenazas, que se dediquen a otra cosa. Los jueces, si los jueces no quieren riesgos o recibir amenazas debido a su labor, que se dediquen a otra cosa, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia matutina de ayer, del jueves, señaló que uno de los argumentos que más se escucha en el Poder Judicial para justificar que un togado deje en libertad a un presunto delincuente es que podría estar en riesgo y sufrir amenazas. Vaya, vaya disculpas que están dando los jueces. Esto no es excusa para liberar a delincuentes, sobre todo a miembros del narcotráfico. El principal problema es la corrupción. Si se hace eso es porque está de por medio el dinero, no hay que darle vueltas. Si se suelta al delincuente es porque está de por medio el dinero. Subrayó que los jueces podrían pedir seguridad para mantenerse en sus cargos si es que se sintieran amenazados, solicitar un cambio para ser auxiliares de la Suprema Corte o de plano dedicarse a la docencia o trabajar en un despacho. Con eso el presidente les da respuestas de que no es válido ni se les va a aceptar que sueltan a los delincuentes por miedo, pues pueden cambiarse de una sede a otra, pueden cambiar de actividad, pueden pedir seguridad, pero no pueden ellos excusarse en que se sienten amenazados y que por eso liberan a presidentes. Y por eso liberan a delincuentes. Y dijo el presidente: hasta no hay que darle vueltas. Cuando sueltan a los delincuentes, está de por medio el dinero. ¿Y qué es lo que ha dicho su servidor en todas las videoemisiones anteriores? Que hasta ahorita veo que el presidente toca el tema, porque nada más se dicen que sueltan delincuentes, que favorecen empresarios, que echan abajo las leyes para favorecer a empresas extranjeras. ¿Y por qué lo hacen? Yo les preguntaba: ¿qué les son simpáticos los delincuentes? Pues a lo mejor sí, pero no los sueltan por simpatía.
Lo sueltan porque hay dinero de por medio. ¿Cuántos millones creen que puede recibir? Vamos a hablar del caso de la señora, ya no quiero mencionar su nombre, de la señora de Nuevo León, por respeto a su memoria. ¿Cuánto pudo haber recibido el juez de Nuevo León por cambiar la tipificación del delito, que era, vamos a decir que el delito era algo así como tentativa de asesinato, bajarlo a violencia familiar? Y tentativa de asesinato, pues no había fianza, se queda. Cuando los jueces lo bajan a violencia intrafamiliar o violencia familiar, ya alcanzó la fianza. ¿Cuánto creen que pudo haber recibido este juez de este CEO para que le bajara la tipificación del delito que le permitiera salir? ¿Cuánto creen que haya pagado? ¿Cuántos millones? Y ya no les digo cuántos millones debieron haber recibido del Mencho para que soltaran a su hijo. Y cuánto decirle que recibieron millones de la esposa de García Luna, preso en Estados Unidos, para que le descongelaran sus cuentas. Tiene razón el presidente. No hay que darle vueltas al asunto. Es dinero, es corrupción. Continuamos. Hay que, hay que comprender que corren peligro los jueces, pues sí, puede ser que eso sea un motivo, pero no puede ser la causa principal, porque si ese juez tiene que hacer algo por amenaza, él podría muy bien decir, para no convertirse en cómplice, ya no quiero estar aquí en este juzgado, pido mi cambio, quiero estar en oficinas centrales, quiero estar en la Suprema Corte de Auxiliar, porque no quiero ser cómplice ni correr riesgo. Eso es lo que dice el presidente que debieran decir. Y si tiene también muchas convicciones, puede decir, no quiero trabajar en esto, voy a buscar otro trabajo, voy a un despacho, voy a la docencia, o tiene como opción, voy a pedir protección, quiero que me cuiden, pero no voy a resolver nada por amenaza o por temor a algo que beneficie a un presunto delincuente, planteó. Esto lo diría obviamente un juez con dignidad, un juez con ética, un juez verdaderamente profesional y preparado. Esto lo diría, pero parece que no hay, ¿eh? Hay en el Poder Judicial actual. Lo mismo en el caso político, como el Poder Judicial, lo mismo en el caso político, como el Poder Judicial fue tomado por el empresario Claudio X González y su grupo, este es ministro José Ramón Cosío y ahora el asesor principal de la presidenta Norma Piña, ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que es el que asesora. Claro que la señora es la que toma las decisiones, pero estos señores ya están como asesores, dejaron de estar juzgados. Pero no ha dicho, aquí dice el presidente de Norma Piña, pero no ha dicho nada de la reunión que tuvo precisamente en Las Lomas con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y estaba invitado el PAN, Marco Cortés, que también les había dicho esto, además que yo creía que era Santiago Krill, pero el que estuvo invitado fue Marco Cortés, creo que no fue. ¿Qué acordaron en plena campaña electoral? Se pregunta el presidente en aquella reunión que tuvo Norma Pilla el 12 de diciembre en la casa de Carrancá, donde citaron a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde citaron a Alito Moreno, que sí se presentó junto con los ministros del TPJF, y también invitaron a Marco Cortés. No se dice si que haya acudido, pero también estuvo invitado. No, dice el presidente, no ha dicho la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, a qué fue esa reunión donde invitaron a los, a los presidentes de los dos partidos de oposición al gobierno. Que uno no haya ido, eso no quita el carácter político. Y citaron a los integrantes del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, Felipe Mata, Felipe de la Fuente, la señora Mónica, no recuerdo el nombre el apellido de la ministra presidenta del Tribunal Electoral, estuvo Alito Moreno y este señor Carranca, que está mencionando aquí el presidente, estuvieron, no ha dicho Norma Piña a qué fueron, y otra comentamos. Pero no ha dicho nada de la reunión que tuvo precisamente en Las Lomas con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y estaba invitado del PAN, Marco Cortés, que acordaron en campaña electoral. Sobre el paro anunciado por integrantes del Poder Judicial contra la reforma, el Ejecutivo consideró que no tendría impacto. Miren quiénes hacen el trabajo, realmente son los auxiliares, se llaman secretarios, los que presentan los proyectos. Por lo general, los jefes, esos llegan tarde y se van a comer y a veces no regresan. Pues amigos, aquí está algo muy interesante que habíamos comentado también con ustedes, me parece que el viernes, donde le estamos dando seguimiento a este tipo de temas. Pero bueno, vamos a ver ahora un poquito otro pequeño extracto corto de en Canal 11, cómo sale esta señora de apellida Sabina Berman, en un debate, no, no es debate, no, perdón, tampoco Sabina Berman,
Es Capital 21. No, no sé si el canal, no es Capital 21, perdón. Vamos a ver, es algo muy interesante porque también tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. A ver, tengo que meterme primero. Ya la señora, ya vimos qué es lo que dice. Entonces vamos a compartir. Escuchemos. Todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. No es verdad que los jueces liberen delincuentes. Que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. Está jugando a las vencidas, ya no con López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Está jugando a las vencidas con una decisión tomada por el pueblo de México de manera abrumadora. Sí, coincido con mi maestro Epigmenio Ibarra, es más una cuestión ya, porque la ministra Piña quiere ahora dialogar o entrar a un diálogo con el presidente actual, Andrés Manuel, y con la presidenta electa, pero ya no les compete a ellos, en todo caso es el legislativo, y como bien lo dice Epigmenio Ibarra, pues es con el pueblo votó de manera decisiva, contundente por el plan C, por la reforma al Poder Judicial. Está hablando la ministra también de hacer este llamado, dice ella, contundente al diálogo. Bueno, pues que se quede sentada, así como no se paró, ¿no? Cuando el protocolo, en este acto protocolario, se quedó sentada, pues así, se va a quedar sentada. Grosera, además. Manuel no lo va a recibir, no va a dialogar y tampoco Claudia Sheinbaum. Por otro lado, hemos visto a la ministra Piña en estos últimos días muy activa en los medios hegemónicos. Ha estado como en una gira de medios, todos, por supuesto, con periodistas a modo, con entrevistadores a modo, entrevistada por estos personajes, pero no se le ve en los foros populares, no se le ve en los foros para que ella pudiera hablar con la gente y que se diera un poquito cuenta de lo que también el pueblo está sintiendo con respecto a esta reforma. ¿Cómo ves todo este escenario, estas entrevistas, lo que ha estado diciendo en estas entrevistas la ministra Piña? Pues a mí me parece que la estrategia de ella y del Poder Judicial, en realidad más la de ella, ha sido errática en muchos sentidos. Fue errática al no buscar un diálogo antes del proceso electoral. Yo pienso que ella confiaba en que Morena y sus aliados no iban a tener una mayoría calificada y por lo tanto pues no iba a pasar la reforma al Poder Judicial. Cuando se dan las elecciones, cuando queda claro que Morena va a tener la mayoría calificada, cuando queda muy claro que el voto popular había sido para Morena y en realidad había sido para las reformas que proponía el presidente López Obrador y quiso suyas la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues ahí hubo como algo que no sabía qué hacer y primero fue como atacar la reforma, ¿no? Y después abrir al diálogo, como mensajes contradictorios, como esta entrevista con Adela Micha, ¿no? Que por un lado se va contra la reforma, pero por otro lado pide el diálogo y por otro lado busca en otro sentido pues actuar de forma institucional, lo cual me parece que ya en este momento, como bien lo dices, pues es muy tarde. Ahora, creo que se repiten muchas mentiras, incluso mentiras, me parece muy grave que sean mentiras viniendo de la máxima autoridad del Poder Judicial. Una es que no van a llegar los más capacitados a los jueces, magistrados y ministros. Y entonces uno se pregunta, ¿y llegan los más capacitados? O sea, el caso de ella es uno de los casos emblemáticos. Entiendo que ella entró con Felipe Calderón y era el peor puntaje. Entonces no es como dice ella, los años de estudio. Había gente más capacitada que ella para ser ministra y no están ahí. Su decisión no fue una decisión ni democrática
ni fue una decisión basada en criterios de capacitación, sino fue una decisión política. Mete a la Venus que no Y ladre. después menciona que van a entrar los más populares y que los más populares Liz. no son los más capacitados. Lo cual ahí es también una mentira que se repite. La propuesta de la reforma al Poder Judicial establece que quienes van a proponer a los candidatos que puedan acceder a cargos de ministros, magistrados y jueces es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial. O sea, no es que yo, que no soy abogado, diga, yo quiero ser juez. O sea, no, o sea, tiene que haber una propuesta y esas propuestas pues se van a hacer a partir de la capacitación. Y el punto importante es que la gente, el pueblo, va a tener la oportunidad de elegir entre estas personas. Ahora, quien las elige, propone, depende del cargo, pero por ejemplo en los ministros lo propone el presidente y el Poder Legislativo. O sea, ¿qué cambia, no? O sea, me parece que es repetir esta mentira y no abonan a la explicación de la reforma al Poder Judicial, desde el propio Poder Judicial, no abonan a mejorar ese Poder Judicial y me parece que esta, ¿cómo le llaman? Cuando van de prensa, esta conferencia, gira de medios, ¿no? Pues es una gira también de mentiras de la propia presidenta del Poder Judicial, lo que me parece gravísimo. Mercurio, ¿cómo ves? Yo coincido mucho con lo que ha dicho Jorge, no quisiera ser redundante. Me parece que a mí siempre me gusta poner un caso hipotético. Imaginemos una presidenta o un presidente de la Suprema Corte que hubiera hecho exactamente lo contrario, ¿no? Que muy responsablemente hubiera dicho después de la elección y de los resultados, ¿saben qué? Pues nos damos por enterados, ¿no? Nos damos por enterados del mandato popular y vamos a participar en las propuestas y en los trabajos que vienen por delante para definir pues qué propuestas podemos hacer en este sentido. Y no, la verdad es que la ministra Piña y con ella todo el séquito del Poder Judicial, que en mi opinión como gremio demuestran una serie de sesgos muy preocupantes, pues deciden más bien atrincherarse en esta lógica contramayoritaria de la cual se enorgullecen, olvidando que ellos también emanan del 39 constitucional y por tanto también son un poder que emana del pueblo, no en contraposición al pueblo. Y bueno, ahí están las consecuencias. Me parece que esta gira viene tarde, me parece que esa posición es insostenible, sobre todo cuando ese 39 constitucional se ejecutó con tanta fuerza en las elecciones, pues se vuelve particularmente absurdo y ridículo la posición de esta señora. Y me parece que la acompaña además una gran falacia con la que han tratado de construir este asunto del mérito, de quiénes llegan, etcétera, pero que permea y que cubre también una parte importante de las opiniones digamos, la base del Poder Judicial, que es lo que yo tiendo a llamar por ahora la falacia del esfuerzo. Mucha gente dice que las cosas deben quedar tal cual están porque, y tienen razón, hay personas que han invertido mucho trabajo en lo que hacen en el Poder Judicial. Es falaz y cuando se lleva al extremo también es manipulador, porque lo que es cierto es que por más trabajo que hayan invertido de manera individual en cierto esfuerzo institucional, si ese esfuerzo no redunda en resultados de política pública, no basta para construir desde ahí legitimidad general. Y eso es una de las razones fundamentales que esta gente debería empezar a ver con un poquito más de responsabilidad para entender por qué el pueblo está en contra del Poder Judicial. Me parece que la ministra no abona esto, sino a todo lo contrario con su gira y con todos los demás esfuerzos que ha hecho últimamente. Sí, desde el momento en el que empieza a lebrestar incluso a los trabajadores del Poder Judicial con una gran mentira, ¿no? Hablando de que ha sido toda una serie de mentiras, de que iban a ser amenazados sus derechos laborales, cosa que no... pues no hay ninguna parte. Dijo que estamos en una incertidumbre, así es, y con esto pues ya hubo una primera manifestación de jueces, no sé hasta dónde vayan a llegar, pero ya hay bueno, y en la primera manifestación, por cierto, decían ellos que iban a meterse mucho en lo de la sobrerepresentación, como si fuera una venganza ahora lo de la sobrerepresentación, para que no tuviera Morena y aliados, la mayoría calificada en las cámaras. Después se tuvieron que recular con un pequeño comunicado de prensa, bueno, más en las redes sociales diciendo no acompañamos este posicionamiento, pero no dudo que ese sea lo que estén pensando ellos con respecto a la sobrerepresentación, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que es en lo que están pensando ya. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla, amigos. Aquí nada más están tratando en Capital 21 las mentiras de las que se ha servido la señora ministra presidenta de la Corte
Vean nada más ustedes cómo enloda la investidura de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella verdaderamente, aquí Norma Piña, y yo sé que esto lo reconocen propios y extraños, que no lo quieran reconocer, quienes la apoyan, es su cohete. Pero propios y extraños reconocen que la señora Piña se ha montado en una campaña de mentiras y de difamaciones, y aquí la están tratando en Capital 21. Espantar a los trabajadores para que los apoyen a ellos, a los ministros, jueces y magistrados, en la defensa de sus privilegios. Nos espantan diciéndoles que la reforma les va a quitar sus derechos, que los va a afectar de manera negativa y que hay una gran incertidumbre. Esta es mentiras de la señora Norma Piña y que luego los tacha como vengativos, de que ahora están diciendo los jueces, bueno, como viene así la reforma contra nosotros, pues nos vamos a meter contra la sobrerepresentación y vamos a influir para que no se les dé la mayoría calificada. Aunque luego se les dijeron, como dicen aquí los compañeros perdón, los expositores de Capital 21. Y nada más quiero recomendarles que vean, busquen, es así de Sabina Berman, es una entrevista muy interesante donde está el exministro Diego Valadez y actual presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho y exministro, como les dije. Ella está en un debate contra Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte, y en ese debate que yo lo vi, está muy interesante porque Diego Valadez nunca niega las acusaciones basadas en la verdad, en la experiencia de la verdad que se ha visto, permítaseme el término, la experiencia de la verdad, que manifestó Lenia Batres. Lenia Batres dice todos los visos del Poder Judicial y Diego Valadez los acepta o les da la vuelta, pero nunca le dijo a Lenia Batres, no, eso no es cierto. Todo el exministro Diego Valadez lo dijo, lo aceptó de manera como dando un rodeo. O sea, también es cierto que no lo quiso aceptar de manera directa y tajante, aunque hubo como 2 o 3 casos, vean lo que dijo sí, sí, sí es así. Estoy de acuerdo con la ministra Lenia Batres, estoy de acuerdo con ella. O sea, es interesante, le repito, el programa es Largo Aliento de la ministra, digo, de Sabina Berman en el canal 11. Ese sí es el canal 11 para que lo busquen y lo vean. Pues amigos, nada más voy a terminar leyéndole rápidamente porque después de esto surgió que como ya la ven en serio los jueces, la Corte, se quiere apropiar de los más de 15,000 millones de pesos que están en los fideicomisos. Lectura rápida. Esto salió en la jornada de ayer sábado 20 de julio. Y dice, después de que trascendiera que una reciente decisión administrativa en el seno del Poder Judicial permitirá a todo el personal retirar recursos de los fondos que poseen. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso y a la Auditoría Superior de la Federación atender con urgencia esta situación porque son los responsables de revisar el ejercicio del presupuesto y en muchos casos se tardan hasta 2 años en hacer estas revisiones. Aquí el presidente le está diciendo al Congreso, perdón, y a la Auditoría Superior de la Federación que revisen si es posible, si es lícito, si es legal que los jueces quieran apropiarse de los recursos de los fideicomisos. Y le dice, revísenlo ya porque a veces ustedes se tardan, la Auditoría Superior, hasta 2 meses, hasta 2 años en atender estas revisiones. Entonces, imagínense, con un mes que le den a la Suprema Corte se roba el dinero de los fideicomisos. Prosigo. López Obrador dijo que al menos debe pronunciarse sobre la legalidad de la decisión, si es válida, si es legal o no. Puede ser que sea legal, inmoral, sin duda, lo es, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial son elevadísimos. En muchas ocasiones estas medidas pretenden usar de parapeto a los trabajadores, pues dentro del Poder Judicial los montos entre un trabajador de base y un juez magistrado o ministros son muy diferentes. Hay nivelitos, o sea, no ganan mucho los trabajadores del Poder Judicial como si los jueces, ministros y magistrados. El mandatario consideró que con esta determinación lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero. Asimismo, gracias. Asimismo, insistió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que explique las razones y los términos en que se efectuó la reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en pleno proceso electoral, y expresó su extrañeza de que en las 3 entrevistas que ha concedido no le pregunten de ese encuentro, porque hay un silencio cómplice de los medios, obviamente.
En su conferencia mañanera mencionó que nadie le pregunta por qué se reunió con el presidente. En su conferencia mañanera mencionó que nadie le pregunta a Norma Piña por qué se reunió con el presidente del PRI en una cena o al ministro que es su sucesor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no le preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de dar a conocer sobre asuntos de interés público? ¿Y por qué se quedan callados los medios de comunicación? Bueno, la pregunta, pues es obvia, ¿por qué no dan estas informaciones? ¿Por qué no le hacen la pregunta? Pues amigos, es todo por esta videoemisión. Vámonos a llevar a cabo las labores recreativas y de descanso de este dominguito, porque mañana es día de trabajo. Pues ojalá ustedes sigan al pendiente de esos temas, vean los programas que les comenté, Capital 21, con esa entrevista de una mesa de debatientes sobre cómo está actuando Norma Piña y el Poder Judicial, y el programa Largo Aliento de Sabina Berman en el canal 21, lo van a encontrar en las redes sociales. Amigos, que tengan ustedes un excelente domingo, descansen,